siempre algo nos hace sentir que Dios no está ahí presente con nosotros. Y entonces ese es el momento en el que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Pero ¿cómo llegaste a no confiar en las decisiones de Dios? ¿Cómo llegaste a este punto en el que decís, Señor, lo que vos tengas o no tengas, a mí ya no me interesa? Muy feliz sábado para todos. Voy a dejar, recién les explicaba a Cipri, voy a dejar el micrófono puesto, porque si yo lo saco de acá voy a empezar a caminar por todos lados, me voy a ir. Entonces voy a dejar el micrófono acá. Bueno, ¿cómo están? Qué alegría estar acá, parado, frente a todos ustedes, un día sábado. Saben que, para empezar, quería un poco agradecerles, porque no tanto por estar acá parado al frente, sino por cómo la iglesia de Domínico nos recibió, perdón si me emociono un poquito, pero cómo la iglesia de Domínico nos recibió, tanto a mí, bueno, primero a mí, a mi papá, después a mi papá y a Bren, después a mí, a mi papá, a los chicos y a Juli, a Aru, a Lauti, a Tommy y a Juli, bueno, y hoy están recibiendo también a mis abuelos, a mi mamá, siempre muy cálidos. Y bueno, más adelante voy a contar un poquito de la historia de cómo terminé acá. En el correr del tema lo voy a contar, pero la verdad que es una bendición de Dios que pueda estar hoy acá, es una bendición de Dios que pueda estar en esta iglesia, pero primero les quería agradecer por habernos recibido. Bueno, vamos un poco de lleno al tema, así no se me extiende. Yo pienso hablar hasta las 12:40 más o menos, 12:45. Si me sigo extendiendo voy a hablar hasta la 1, así que bueno. Les pido a los chicos que vayan poniendo porfa el power. Me salía PPT, el power. Bueno, la batalla de la vida. Qué interesante esto, ¿no? Porque todos nosotros tenemos alguna batalla de la que podemos contar, ¿no? ¿Quién de nosotros no tuvo una batalla en la vida? ¿Quién de nosotros alguna vez no vivió esos momentos en los que decimos, Señor, no aguanto más. Señor, hasta acá llegué? Y no es tanto el tema de hoy, sino qué hacemos en esos momentos, cómo hacemos y cómo nos desempeñamos. ¿Cómo hacemos para avanzar? ¿Qué hacemos para seguir? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen salir de esos momentos? Y para eso vamos a estudiar la historia de un personaje que me encanta, del que nunca prediqué, porque le tengo demasiado respeto, que es, avanzamos una más, es el personaje David. Vamos a hablar principalmente de 1 de Samuel, capítulos 27, 28 y 30. No vamos a leer todo, vamos a leer el 27, más que nada, pero antes que eso, tomémonos un minuto para repasar, en la próxima diapositiva, para repasar la vida de David. Me encantaría preguntarles, pero no se va a escuchar en la transmisión. Pero, ¿qué hizo David? ¿Qué tenía de importante? ¿Cómo fue la vida de David? Repasamos. Era chiquito, criaba ovejitas, las ovejas de su padre, era el hijo menor. Después de eso, vino un día Samuel, le dijo, vos vas a ser rey. Después de eso mató a Goliat, que era la imagen que veíamos anterior, y empezó un camino de reinado y de confrontación con Saúl, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar y hasta ahí llega más o menos este capítulo número 30. Dentro de esa confrontación con Saúl, David empezó a tener problemas. David empezó a vivir dificultades. Primero era todo color de rosa, lo habían ungido como rey, él fue siendo pequeño, enfrentó a un gigante, lo mató, le metió un piedrazo en la frente, le cortó la cabeza, la gente cantaba y decía, David mató a sus 10.000, Saúl mató a sus 1.000, era una vida todo color de rosa. Pero lentamente la vida de David fue teniendo sus complicaciones, ¿no? David había decidido vivir una vida con propósito. No podemos decir que David era una persona que no se arriesgaba. No podemos decir que David no era una de esas personas que rechaza a Dios o que no es lo suficientemente comprometida, sino que todo lo contrario. Él fue el único de todo un ejército que dijo, yo voy a matar a este gigante en el nombre de Dios, y tenía confianza. Pero vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 27, les voy a pedir ahora sí que abran, qué fue pasando lentamente en la historia de este personaje. Acá vemos en la imagen que Saúl le empezó a tener envidia. Satanás empezó a utilizar a Saúl, así como utiliza personas en nuestra vida para atacarnos. Satanás empezó a utilizar a Saúl para atacar a David y empezar a ponerle palos en la rueda. Como Satanás vio que David era muy fuerte, que tenía mucha confianza en Dios,
que Dios lo bendecía mucho, empezó a, bueno, ya que sos tan confiado, ya que sos tan, caminás de la mano con Dios, bueno, ahora te voy a empezar a poner palos en la rueda. Y los palos en la rueda eran Saúl, ¿no? Y vemos cómo David, esta persona confiada, esta persona con voluntad, esta persona entregada a Dios, vemos en el versículo número 1 que dice: dijo luego David en su corazón, cualquier día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lentamente vemos cómo David empezó a perder la confianza en Dios. Este David que había enfrentado al gigante, este David que tenía un ejército, era el líder, peleaba contra cualquiera, se le animaba mano a mano, dijo, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Y qué interesante este cambio, ¿no? Interesante como digamos, pasar de confiar en Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Nosotros confiamos, nosotros tenemos fe, pero llega un momento en el que decimos, yo sé que me va a pasar algo malo. Dejamos de confiar en Dios. Así como le pasó a David. Y dice el versículo 2, después de que se dio cuenta o que él pensó que le iba a pasar algo malo, ¿qué hizo en el versículo 2? Se levantó, agarró a todos sus hombres y se los llevó a Aquis, rey de Gat. O sea, dejó de confiar en Dios para sostenerlo y empezó a confiar en sus propias decisiones. Este es un grave error que solemos cometer nosotros, ¿no? Somos confiados, somos autosuficientes, nosotros podemos todo y dejamos de confiar en Dios. Y empezamos a tomar nuestros propios caminos, ¿no? Vamos a ir a la próxima diapositiva y empiezan a surgir estas preguntas, ¿no? De parte de David. Señor, yo decidí seguirte, pero ¿dónde está el palacio? ¿Dónde está el reino prometido? ¿Es difícil seguir luchando y confiando en las promesas de Dios cuando la realidad está muy alejada de las promesas? Cuando en este mundo vivimos cosas que no queremos vivir, es difícil seguir confiando en las promesas de Dios. Y si yo preguntara ahora y les haría escribir un testimonio, seguro que todos tendrían un testimonio para escribirme, para contarme de en qué momento se sintieron alejados de Dios. Sintieron que Dios no los escuchaba. Señor, ¿dónde estás? Si no es la salud, son las finanzas. Si no es la escuela, es el trabajo. Si no es la familia, son los padres, son los hijos. Siempre algo nos hace sentir que Dios no está ahí presente con nosotros. Y entonces ese es el momento en el que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Ese es el momento en el que empezamos a decir, bueno, Señor, como vos no participás de las decisiones que tomo, las voy a empezar a tomar solo. Y agarro el ejército y me voy con el rey Aquis de los filisteos. Aquel rey al que él había enfrentado David y había matado a Goliat. Me voy a vivir con él. Y no solo me voy a vivir con él, sino que ahora voy a ser mercenario para él. Y voy a empezar a matar gente en su nombre. Un grave error que cometió David, ¿no? Lo podemos ver con el diario del lunes. Es fácil juzgar a David y decir, a David, ¿cómo no te diste cuenta que ir a los filisteos era malo? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa, no? Que tomamos una decisión que pensamos que es la correcta sin preguntarle a Dios primero. Tenemos un problema, tenemos una dificultad y lo primero que hacemos es, Señor, hasta acá llegamos. A partir de ahora voy a tomar mis decisiones solo. Y me voy con el rey de Aquis. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Dónde quedó ese joven? Aquel niño que llegó sin ser invitado, aquel niño que llegó y no le entraba la armadura del rey, de lo flaco que era, de lo chiquito, de lo peticito, era tan joven que no le entraba ni siquiera ninguna armadura, ni la del rey, ni la de nadie. Ese niño que con una onda tiró, giró y mató al gigante. Y podemos decir lo mismo de nosotros, ¿no? ¿Dónde quedó esa persona que sentía fervor al venir a la iglesia? ¿Dónde quedó esa persona que decía, voy a predicar, voy a contar, voy a decirle a los demás? ¿Dónde quedó esa persona? ¿Cómo llegaste al punto de empezar a tomar decisiones sin preguntarle al Señor? Y no lo estoy diciendo desde ponerme en un pedestal, aunque estoy ahora en este momento físicamente más arriba, me gustaría estar más abajo para no sentirme tan arriba. Y me mira porque está la cámara ahí apuntándome. Pero ¿cómo llegaste a no confiar en las decisiones de Dios? ¿Cómo llegaste a este punto en el que decís, Señor, lo que vos tengas o no tengas, a mí ya no me interesa? A partir de ahora las decisiones las tomo yo. Y lo que a mí me parece es lo correcto. Si mirás atrás en tu vida, ¿podés identificarte con David? ¿Sentís que el Señor no te está respondiendo? Ese pedido que vos le haces, el Señor no te lo está respondiendo. Señor, yo te pido por la sanidad de mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo. Y vos no me respondés. Señor, yo te pido que me des un trabajo.
y no me lo das. Señor, y como no me das el trabajo, yo tengo que empezar a trabajar en sábado. ¿Qué voy a hacer? Señor, y como vos no sanás a mi familia, voy a tener que ir a que me lo sane un curandero. Es una forma de decir, ¿no? Señor, y como vos no me respondés acerca del dinero, voy a tener que dejar de devolver el diezmo. Cada uno tiene su cosa y cada uno sabe de lo que estoy hablando. En su corazón sabe, siente cuál es esa cosa que parece pequeña, que quizás nadie ve. Pero Señor, como no me respondés sobre mi pareja, voy a ir a elegir una fuera de la iglesia. Tantas cosas, ¿no?, que podemos decir, tantos ejemplos que podemos dar. Vamos a seguir mirando, ¿no? Y en esto lo sentí un poco parecido a lo de Pablo, ¿no?, que hablábamos hoy en la lección. Hasta su propio pueblo lo despreciaba. Ese pueblo que él había liberado, ese pueblo por el que él había luchado, ¿no? Y te sentiste así como que ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu iglesia sos bienvenido. Qué difícil situación para David, ¿no? Porque a veces es fácil ponernos del otro lado y decir, David, ¿cómo no te diste cuenta que ir a pelear por el rey de los filisteos era una mala decisión? Ahí hay citas, pero no las vamos a leer acá porque no se recontra extendería el tiempo y no es la idea. Primera de Samuel 23, 1 al 13. Los habitantes de la ciudad de Keila lo entregaron a Saúl. Lo vieron y dijeron, Saúl, Saúl, acá está David. Vení, rápido. Samuel 23, 19, los ifeos otra vez informaron. Otros más informaron también a Saúl. 25, 10 y 11. Nabal, conocemos la historia de Nabal y Abigail, no resultó ser muy amigable. Entonces, donde David iba, encontraba enemigos. Y voy para acá y nadie me para allá y nadie me ayuda. Y parece que el Señor, ¿qué pasó? Antes me salía todo bien. Antes yo tocaba algo y era oro. Antes yo predicaba y se me bautizaban 100 personas. Ahora parece que nadie me escucha. Ahora agarro una espada y se parte a la mitad, dice David. Probablemente no comía, porque cuando él llega a Nabal, le pide comida, le dice, dame algo de comer de lo que tengas, por favor. Y Nabal le dice, no. Tiene que salir Abigail. Bueno, es una historia para otro día, ¿no? Si la queremos repasar. Morando en cuevas y bosques, en desiertos y despeñaderos, se lo había tratado como a un prófugo. Pero era el rey de Israel. Señor, pero vos tenés una promesa para mí. ¿Cómo puede ser, Señor, que me abandones así? Hasta su propio ejército empezó a dudar de su liderazgo. Próxima diapositiva. Señor, ¿hasta cuándo? Y para eso vamos a leer el Salmo, capítulo 35, versículo 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones y mi vida de los leones. Señor, ¿hasta cuándo vas a ver que sigo acá, tirado en el pozo, caído, tropezado? Los leones me están persiguiendo, donde voy no encuentro amigos, así que ahora voy a tomar mis propias decisiones. Así que ahora voy a seguir la carrera que yo quiero seguir. Voy a trabajar en el trabajo que yo quiero hacer. Voy a ganar la plata que yo quiero ganar. Voy a mirar en la tele las películas que yo quiera ver. Voy a elegir a la pareja que yo quiera elegir. Y en este momento de debilidad, cuando David estaba preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿A dónde va a llegar esta tortura en mi vida? En ese momento, vamos a la próxima diapositiva, una antes. En este momento de debilidad es aprovechado por el enemigo. A pesar de que vemos en la historia, si después quiero repasar primera de Samuel, vemos que Jonatán y Abigail tratan de levantarle el ánimo, David seguía para abajo, seguía diciendo, Señor, no te encuentro por ningún lado. Estoy triste, estoy deprimido. Y qué difícil, ¿no?, cuando caemos en depresión, cuando caemos en la tristeza. Porque venimos a la iglesia y ponemos una cara sonriente, ¿no? Venimos acá y estamos así, para las fotos de Cipri, así. Pero por adentro sentimos que no tenemos ganas de estar acá. El mensaje del que está hablando no nos dice absolutamente nada. Nos vamos de acá y parece que no pasó nada. Nos invitan a una actividad a la tarde y no tenemos ganas de venir. Y ese es el momento en el que Satanás, como león rugiente, está esperando para atacarnos. Dice la próxima diapositiva, David entonces buscó refugio en los enemigos de Jehová. Nada que ver la foto, ¿no parece? ¿No? Decisiones y consecuencias. David tomó malas decisiones en este caso. Cambió su confianza en Dios por su confianza en sí mismo. Y usó la lógica. Dice, si yo me voy con los filisteos, con el rey de Aquis, Saúl no va a invadir todo Aquis para matarme. Me persiguió por todo Israel, pero no me va a perseguir ahí. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de usar nuestra lógica, ¿no?, para zafarnos de los problemas? Señor, mirá, no tengo para comer. Y tengo una pata de chancho frente a mí. La lógica sería que coma la pata de chancho. Es una forma de decir, ¿no? Señor, mirá, no consigo un trabajo. Así que voy a tener que empezar a trabajar los sábados de 9 a 12. ¿Pero por qué es el único trabajo, Señor? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? Y tantos ejemplos más, ¿no? No quiero decir nada muy personal, capaz que alguien se siente
Yo no sé nada de nadie acá, eso es lo bueno. No conozco la historia de nadie, entonces nadie puede sentir que estoy hablando de uno. Cada uno sabe las cosas las decisiones que toma. Y se vienen las preguntas difíciles, ¿no? La próxima diapositiva. ¿Cuál es el enemigo de Jehová en el que estamos buscando refugio en este momento? Porque estoy seguro que acá entre el 85% de nosotros en algún enemigo de Jehová estamos buscando refugio. ¿Cuál es ese lugar al que estamos yendo que sabemos que no tenemos que ir? ¿Cuál es esa aplicación en el celular que abrimos que sabemos que no deberíamos abrir? ¿Cuál es esa búsqueda que hacemos en internet que sabemos que no tenemos que buscar? ¿Cuál es esa apuesta que hacemos que sabemos que no tenemos que hacer? ¿Cuál es ese trabajo que tenemos que dejar? ¿Cuál es ese estudio que sabemos que tenemos que cambiar? ¿Cuál es el enemigo de Jehová en el que te estás ocultando? Y en el que me estoy ocultando, ¿no? ¿Cuál es ese pecado en el que permanezco aún sabiendo que no es correcto porque me permite tener un poco de falsa paz? ¿Cuál es el territorio enemigo en el cual duermo pensando que voy a encontrar descanso? Yo sé cuál es el mío, no se los voy a contar. Cada uno sabe, ¿no? Y si quizás decís, no, mira, yo no sé en qué. No me puedo acercar a Dios, pero no sé por qué. Me siento lejos y no sé cómo volver. Bueno, este es el momento hoy mismo de que empieces a pedirle al Señor, Señor, encontrar ese territorio enemigo para poder salir, para poder encontrar el camino de salida, el camino de vuelta a casa. Que estemos acá hoy no quiere decir que estemos en casa. Es estar con Jesús en nuestro corazón. Y vamos a seguir avanzando en la historia. Y vemos en el versículo 8, David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, contra los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban desde largo tiempo. Versículo 9, David asolaba el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Versículo 10, escuchen esto, versículo 10. A mí, tan yo, me sonó el versículo 10. Y cuando Aquis le preguntaba, ¿dónde estuviste hoy? David le respondía, por el Negev de Judá, atacando a los israelitas, le decía David. David mataba a los otros pueblos, los invadía, los saqueaba, y después al rey de Aquis, que le estaba dando su refugio, le decía, no, estuve atacando a los israelitas, debilitándolos, rey, para que vos puedas. Empezaba a mentir para cubrir sus errores. ¿Cuántas veces hacemos esto con el Señor? ¿Dónde estuviste hoy?, nos dice el Señor. No, Señor, estuve estudiando tu palabra porque abrí Instagram y me aparecieron 3 historias de versículos y una predicación de Bullón que la puse de fondo mientras jugaba a los jueguitos. Mientras trabajaba me escuché 10 himnos. En el auto me puse una melodía de fondo. Y nos mentimos a nosotros mismos y le mentimos al Señor a veces, ¿no? Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Camino que al hombre le parece derecho, que es el mejor, que va a llevar a la felicidad, pero su fin es camino de muerte. Porque todos los caminos que nosotros elijamos por nuestros propios medios, por nuestras propias ganas, por nuestro propio entusiasmo, por nuestras propias emociones, como decía Pablo, los caminos de la carne, los caminos que elegimos porque a nosotros nos gusta, porque a nosotros nos divierte, son caminos de muerte. Y ahora, parece que son todos problemas, ¿no? Este tema son todas preguntas difíciles. Vamos a ir para el otro lado, vamos a ir a lo bueno, ¿no? ¿Qué promesas nos deja el Señor? ¿Qué hacer si estamos en este momento? Donde nos cansamos de pelear, nos cansamos de huir, de escondernos. Y ese desgaste hace que empecemos a ver todo nublado y simplemente queremos que se acabe. Y les dije que les iba a contar cómo llegué hasta acá. Esta es la parte que más nervioso me pone. Yo puedo hablarles de la Biblia, no tengo problema. Pero cuando tengo que contar un testimonio personal es cuando más me cuesta. El año pasado, cuando terminó el año, llegué a la conclusión por muchas situaciones que me habían pasado durante el año, que no podía ya seguir yendo a la iglesia en la que había nacido. Había estado 27 años concurriendo a la misma iglesia, con las mismas personas, pero llegó un momento en el que dije, este no es mi lugar. Me siento incómodo y me estoy refugiando en algo que no me hace bien. Porque yo iba a la iglesia, porque yo daba la clase de escuela sabática, porque escuchaba el sermón, pero me iba a mi casa y no me quedaba absolutamente nada. Porque yo fingía que estaba bien y me mentía a mí mismo diciendo, Señor, estudio la escuela sabática, repaso la Biblia a la mañana, escucho himnos, esto, lo otro, pero nada de eso me estaba funcionando. Entonces, a partir del primer sábado de este año, del 2026, planteé con mi familia. Empecé con mi papá y mi mamá, y Bren, no porque trabaja, los que no saben, Bren trabaja todas las noches en un hospital, entonces Bren a veces podía, a veces no podía acompañarnos. Yo estaba con un cuello ortopédico por un accidente de tránsito que me hizo repensar mi vida un poco. Los jóvenes se acuerdan, cuando entré la primera vez todavía tenía un cuellito. Y empezamos a buscar iglesias.
empezamos, nos fuimos a otra, y en todas sentía que ese no era mi lugar. Hasta que un día ya habían pasado como 4 o 5 sábados y iba a ir solo a la iglesia. Y lo llamé a mi papá y le digo, papá, ¿dónde vamos hoy? No sé, me dice mi papá, no tengo idea. Voy hasta la casa y nos preguntamos dónde vamos. Bueno, ya está, nos quedamos acá viendo un video, ya está. Y no sé si a mí o a él, a quién se le ocurrió. Yo creo que fue el Espíritu Santo porque no sé a quién se le ocurrió. Vamos a Domínico, dijo. Bueno, ¿y dónde queda la iglesia de Domínico? No teníamos idea, nunca habíamos venido. Busqué en internet, iglesia de Domínico. Y llegamos acá. Hasta ese momento nunca habíamos llegado temprano a ninguna iglesia. Ese día llegamos temprano. Ni siquiera me acuerdo Freddy había empezado a dar la escuela sabática. Y me recibieron con un cariño que hacía muchos años que no me habían recibido. Y me acuerdo que Freddy me dijo, me vio rápido y me dijo, vos no tenés que estar en esta clase. Hay unos chicos en el fondo que son más como para vos, me dice. Y me llevó con los chicos y ahí me recibieron Dani, Chris. ¿Cipri estabas? Cipri. No quería decir Cipri si no estabas. Estaba Yami, sí, me acuerdo. No quería olvidar de nadie. Perdón si no me acuerdo de alguien. Y entonces empecé a sentir que el Señor, Maru también, estabas vos. Entonces empecé a sentir que el Señor me empezó a contestar mis oraciones. Había estado meses orando, Señor, no sé qué hacer, ya no te encuentro, ya no sé dónde estás. Y refugiándome en mis propias decisiones. Y llegué acá y parece que el Señor me contestó, y me contestó de la siguiente manera con este versículo, que lo escuché y me puse a llorar. Cuando lo escuché, sinceramente se me cayeron lágrimas, porque dije, no puede ser que yo me siento así. ¿Ve la imagen? Tiene un poquito de inteligencia artificial. Un poquito. Es la mejor que encontré. Salmos 40, 1 al 3. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre un camino, sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me fue estabilizando. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y esto fue lo que hizo el Señor con David, ¿no? También. Primero con David. No con David Godoy. Con David el de la Biblia. Qué interesante esto, ¿no? En el momento en el que David sentía que ya su vida no tenía propósito. Que estaba pronto a morir. Que Saúl en algún momento lo iba a encontrar y lo iba a matar. Todos sabemos cómo termina la historia de David, ¿no? David termina siendo rey de Israel. Saúl termina muerto. El Señor tenía un propósito para David, a pesar de que David decidió tomar sus propias decisiones. Vamos a la próxima diapositiva. La espera es parte de la promesa. Tenemos que aprender, tengo que aprender a esperar. Tengo que aprender a confiar en la promesa del Señor. Y vamos a ver el último versículo de esta mañana, que se encuentra en 1 de Pedro 5, versículos 7 y 8. También lo puse para que no tengamos que buscar y no perdemos tiempo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta y cuídense del gran enemigo que el diablo, porque ¿cómo anda? Al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ese momento en el que estemos cansados, ese momento en el que ya no confiemos más, ese momento en el que decimos, Señor, a partir de ahora yo voy a tomar mis propias decisiones. Ese momento es en el que tenemos que volver a arrodillarnos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que ese momento es lo último que pensás es en arrodillarte y pedirle al Señor algo. Pero les aseguro que el Señor tiene un lugar para llevarlos mucho mejor que el que estaban. Por eso quería arrancar agradeciéndole a la iglesia de Domínico por haberme recibido. Y ustedes fueron mi peña. ¿Vieron que dice, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña? Ustedes fueron el piso firme en el que el Señor me puso y ojalá que estemos caminando durante mucho tiempo. Así que los insto también a cada uno de ustedes a poder confiar en el Señor. No hacía falta que David pase por esas cosas. No hacía falta que David no confíe en sus promesas. Confiemos en las promesas del Señor, que Él, como dice 1 de Pedro, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en el Señor. El Señor es fiel y justo para ayudarnos. Así que bueno, este fue el mensaje de esta mañana. Ojalá que les sirva a todos tanto como me sirvió a mí.